¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos, porque tratamos de construir un mejor país cada día. Es el único que tenemos. Algunos tienen dos, se hicieron nicaragüenses, otros se hicieron por ahí andan. Pero los pueden traer también, creo yo. Hay algunos tratados que respondan a la justicia, que respondan... claro, esto no es revanchismo, tampoco. No se trata de revanchismo político, ni tampoco tratar de tapar una realidad a través de suspender casos emblemáticos para olvidarse de una realidad que se está viviendo, ¿verdad? Porque todavía hay escasez de empleo. Hay problemas serios en la salud, ¿verdad? Hay problemas de dengue, hay problemas de desplazamientos, hay problemas de extorsión. Bueno, realmente mi pregunta siempre es, ¿por qué se pelean tanto los políticos si saben que llegan a un país que lo que está es en crisis? Llegan a administrar crisis, pero... tanto que les gusta administrar esa crisis que se quieren quedar en el poder después. ¿Por qué será? Mi pregunta siempre ha sido esa y no encuentro la respuesta. Definitivamente esta tarde hemos invitado al analista Luis León, quien también dirigió en su momento la cooperación holandesa aquí en nuestro país. Ahora está como consultor independiente y como analista también de la realidad nacional. Buenas tardes, abogado. Gracias por atender a esta invitación. Mire que ya tiempos ha estado de analista también de este programa, pero nunca había estado en casa, así que bienvenido a casa. No, muchas gracias, don Carlos López, gracias por la invitación, un gusto compartir con usted y con su auditorio. Sí, fíjese que hay cosas que la gente dice que la democracia se ve reflejada en las urnas, pero eso es parte de un proceso democrático, no solamente ir a escoger a alguien, es decir, democráticamente, a través de las urnas. Que democracia engloba todo un concepto, ¿no? Es decir, hay democracia en la falta de educación, hay democracia en la falta de empleo, hay democracia en la salud, o sea, todo eso es parte de una democracia. Pero aquí se enfoca siempre solamente en los partidos políticos, en los gastos que incurren los partidos políticos. Y a propósito de eso, vamos a iniciar precisamente por eso. Los gastos en que incurren los partidos políticos. ¿Por qué en Honduras tienen que financiarse las elecciones internas de los partidos? En otros países no se financia ningún partido político, el Estado por lo menos. A ver, partamos de que la democracia es un mecanismo en el cual todos los ciudadanos tienen igualdad de derechos como igualdad de obligaciones, donde existen las condiciones igualitarias en cuanto a oportunidades y que son las capacidades de cada ciudadano los que determinan cómo crecen en esas oportunidades. También que se cumplen obligaciones. Para poder construir una democracia se requiere entonces sistemas de control. Y ahí es donde nacen las instituciones del Estado, y que es un poco la confusión que mucha gente a veces tiene. El Estado no es el presidente y su gabinete de gobierno. El Estado es el pueblo hondureño que crea constitucionalmente a través de un acuerdo instituciones. Esas instituciones deben resolver temas específicos. Entonces, digamos, el Estado, todos nosotros, debemos vivir en un concepto de democracia donde en acuerdos y donde aparecen las leyes determinamos cuáles son las reglas del juego para vivir como sociedad. Partiendo de eso, don Carlos, yo tengo que decir que en Honduras la construcción del sistema del Estado ha sufrido una distorsión sumamente fuerte. Tanto la institucionalidad como el ejercicio del poder a través de los gobiernos, los cuales entran en los procesos electorales. No podemos 9.5 millones de hondureños dirigir las instituciones del Estado. Por eso vamos a elecciones y cedemos el poder a un grupo de personas para que las administren.
Y ahí, don Carlos, es donde entra también el rol, las funciones y las acciones de los partidos políticos. Los partidos políticos constitucionalmente son instituciones de interés público y por ende se deben a la normativa pública y a las acciones que deben desarrollarse alrededor del tema público. En el camino, don Carlos, se distorsionó la idea y empezamos a financiar partidos políticos. Usted recordará que en las primeras 2 décadas de la nueva democracia, 80s y 90s, los partidos políticos, bueno, el que hacía elecciones internas, que era el Partido Liberal, ellos financiaban sus internas. Pero un día, los mismos políticos que les hemos cedido el poder decidieron hacer reformas a las leyes del país y dijeron, no, hay que darles deuda política. Hay que financiar a los partidos políticos porque estos están recibiendo dinero de grupos de poder, de sectores económicos, de sectores de interés, y cuando llegan al poder tienen que ir a pagar esos favores. Entonces, démosles una deuda política. Y adicionalmente, ayudémosles a que su democracia interna funcione y que la institución electoral, antes Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, sea el promotor, administrador y facilitador de las elecciones primarias, y se asignaron presupuesto. Honduras es un país que tiene un rango de ingresos sumamente bajo. Hay que mencionar también que somos el segundo país más pobre de América Latina después de Haití, y hay que mencionar que las líneas estadísticas de diferencia entre Haití y nosotros, don Carlos, son exageradamente pequeñas. Somos casi Haití. ¿Qué significa esto? Que cuando decidimos financiar partidos políticos con fondos que todos proveemos hoy o los vamos a proveer mañana, ya sea por impuestos directos o indirectos, o ya sea por esas deudas que vamos a tener que pagar por 30, 40, 50 años. Nunca medimos el impacto. Hoy el Consejo Nacional Electoral está solicitando 1.490 millones de lempiras para una elección primaria. Personalmente me parece fuera de lugar. Para una elección primaria. Y quiero darle esta data. Las elecciones generales de 2021 costaron 1.600 millones. Las generales. Las generales. Sí. Nosotros apoyamos el proceso. Yo estuve permanentemente en apoyo al Consejo Electoral, usted lo recordará. Sí. Incluso cuando al Consejo Electoral se le quitó la autonomía de la administración de los fondos, hicimos mucha presión pública para devolverle la autonomía al Consejo Electoral. En ese proceso participaron 14 partidos políticos por 1.600 millones. Uh-huh. Hoy 1.490 millones, es decir, solamente 110 millones menos, que es un montón de dinero, pero 110 millones menos. ¿Cuántos partidos políticos? 3. A mí me parece lastimoso, don Carlos, que nosotros estemos utilizando los recursos del pueblo en tratar de mantener una democracia en su área electoral funcional, cuando realmente no es así. Pero es un botín realmente, porque imagínese que usted me hace la narrativa, o sea, me cuenta cómo se procedió en esto, que se financiaban las elecciones internas, los dieron no porque están recibiendo dinero de grupos de poder. Y eso no lo dejaron de hacer. No. O sea, no lo han dejado de hacer los partidos políticos. No. Es más, hay personajes de la vida empresarial que le dan una parte a un candidato, le apuestan a todos los candidatos que hay. Al final hay que resarcir ese favor. O sea, y que la deuda, de cualquier manera. Y que la deuda política, don Carlos, tampoco eliminó el riesgo de que el narcotráfico y el crimen organizado financiara campañas No se políticas. permeó todo eso. Entonces, al final, mire, lo que se quería evitar no se evitó. Más bien el botín se les abrió a los partidos políticos. Y le sobrecargamos al pueblo hondureño costos de partidos políticos que deberían administrar con los recursos sus propias actividades. Le voy a decir una cosa. Libertad y Refundación recibió 80 millones de lempiras de deuda política. Partido Nacional recibió cerca de 60 millones. Y vamos para atrás. La deuda política acumulada, puedo equivocarme en el dato, pero andaba cerca de los 200 y algo de millones de lempiras para todos los partidos políticos. ¿Cómo es posible que si ya le dimos deuda política le financiamos sus procesos internos? La deuda política debería ser utilizada. Además ya fueron gobiernos también. O sea, aparte de eso, bueno, también. Pero esa parte no la podemos nosotros señalar porque al final es la acción de un partido político. Tiene dos acciones. O ganar el poder
o incidir cuando no está en el poder. En el manual, ¿verdad? La realidad es otra. Pero digamos, si ya estamos invirtiendo en deudas políticas, ¿por qué financiar campañas internas y procesos internos? La deuda política debería usarse así. Y mire lo que dice usted, la palabra botín. Las deudas políticas no son auditables. O sea, no existe en la normativa hondureña responsabilidad de rendición de cuentas sobre la deuda política. Por eso los partidos políticos son un negocio. Yo lo recibí, me lo echo a la bolsa y no le rindo cuentas a nadie. Por eso tienen dueños los partidos políticos. Si lo quiere repartir, lo reparte también. Claro. Digamos, lo único que solicita la ley en cuanto a la deuda política es un porcentaje para el tema de mujeres, que es 15% de el total de la deuda. Pero el otro 85% queda a discrecionalidad del partido. Y eso a mí o del dueño del partido. O del dueño. Y eso me parece. Hay dueños de partido. Y eso me parece aberrante. Que es lo mismo en el tema del financiamiento de campañas políticas. Supongamos que usted es un candidato presidencial. Usted consigue aportes a su campaña. Y demos una cifra cualquiera. Usted consiguió 10 millones para su campaña. La ley no obliga que los 10 millones que usted consiguió los invierta en su campaña. Entonces, ¿qué pasa? Usted invierte 3 y se echa a la bolsa 7. Y cuando usted rinde cuentas ante la unidad de política limpia, usted solo rinde cuentas por el gasto que hizo, no por el ingreso que tuvo. Entonces, su campaña tiene que ser acorde con el gasto. Entonces, también es negocio el obtener recursos para campañas políticas. Al final, para los partidos políticos, don Carlos, todo es un negocio. Y eso hay que decirlo. Pero entonces, bueno, pero nos quedamos en que con 3 partidos políticos estamos gastando ¿cuánto? 1.490. Sí lo aprueba el Congreso Nacional. Que por el otro lado uno no puede culpar al Consejo Nacional Electoral. Digamos, estas van a ser las elecciones más caras a nivel primario. ¿Por qué? ¿Y por qué no les conviene hacer las reformas políticas también? Bueno, las reformas electorales es otro tema que no precisamente incide en el costo del proceso electoral. El costo tiene que ver con el cálculo administrativo que hace el Consejo Nacional Electoral para ejecutar el proceso. Pero digamos, estos 1.490 millones que nos va a costar esta elección interna no nos genera garantía de que va a salir electo por quien los militantes de los partidos decidan. Ahí va a salir electo quienes los dueños de los partidos quieran. Entonces estamos financiando una ficticia democracia electoral, porque si los procesos fueran transparentes, fueran honestos, fueran creíbles, donde solo contáramos votos, no, aquí hablamos de defender el voto, de pelear por el voto, como en toda América Latina, de ir con machetes, palos y lo que se pueda a defender un voto que solamente debería ser contarlo. Entonces, si estamos invirtiendo millones de lempiras en una democracia electoral y esa democracia electoral no es confiable, entonces ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué se convierte en esta elección más cara? Bueno, porque es el presupuesto que ha solicitado el Consejo Electoral. Nos costaron 1.100 millones las de 2021, las primarias. Sí. Y estas nos cuestan 1.490. Yo estuve... Con este incremento, al fin, ¿cómo quedó con el incremento de los regidores? Se había hablado del incremento de diputados y eso en el departamento. Pero eso va a incrementar costos, no precisamente a las campañas, pero sí al proceso electoral mismo. ¿Por qué? Porque ahora la planilla tiene que ser, la papeleta debe ser más grande. Tiene que haber más gasto en tinta, más gasto de tinta y otras cosas, y eso va a cargar también a las municipalidades, porque si antes una municipalidad tipo COD tenía que pagar 6 regidores y ahora tiene que pagar 8, es más burocracia. Y lo que reciben los impuestos no son de gran cosa, pues, porque hay municipalidades que son sumamente pequeñas. ¿No? A nivel tributario, las municipalidades promedio tienen ingresos muy bajos. Distrito Central, San Pedro Sula son las municipalidades que más pueden recolectar tributos de sus ciudadanos, pero las municipalidades de tipo B en adelante tienen problemas presupuestarios. Por esa razón es que se aprueba la transferencia municipal al 11% del presupuesto para ayudar a los gobiernos locales, que tampoco ha resultado, ¿no? Pero imagínate, hágase un recuento usted. ¿Cuánto reciben los partidos políticos? O sea, son sumas realmente que no, como dice usted, no son auditables. O sea, no sé si son cuantificables también, porque en determinado momento, porque mire, por un momento se les financian la campaña interna. Ahí se coge dinero. Sí. O sea, mucho dinero. Ahí se recauda mucho dinero.
Por otro lado, cuando ya es un gobierno, también hay un aporte que le sacan al activista o a la persona también. Es otra forma de financiar a su propio partido político. Y aparte de que hacen abuso de los fondos del Estado también. Cuando son gobiernos. Para cuando son gobiernos. Porque utilizan reparten bolsa solidaria. Claro, y esto lo han hecho en todos los gobiernos. Sí, hacen campañas con los fondos del Estado. Por eso los partidos políticos son un negocio rentable. Mira lo que le voy a decir, Carlos. Entonces también usted, ahí es donde me llega la respuesta. De que la pregunta que hice al inicio. Que por qué tanto pelean para llegar a administrar un país. Que todos se quejan. Dice, el país me lo dejaron así, me lo dejaron así, me lo dejaron así. Pero... ¿Y para qué votamos por ellos? Para que lo arreglen, porque sabemos que está malo. Y mire... Y se va a pasar quejando siempre. 14 partidos políticos en 2021. En teoría se debían haber cerrado 5 partidos ahora mismo, pero el Consejo Electoral no notificó. Hay una discusión jurídica entre que el Consejo debía notificar o no, pero a estas alturas no existe una resolución oficial. Por ende, vamos a tener los mismos 14 partidos políticos para 2025, sin contar 8 que están en proceso de inscripción. Vamos a tener 22 partidos políticos. Por eso, don Julio Navarro, que podía alcanzar hasta 25 partidos políticos. Bueno, Guatemala llegó a tener 28. ¿Y qué generó eso? Un colapso de su sistema electoral partidario, y terminaron eliminando los partidos políticos y creando un mecanismo en el cual solo funcionan en año electoral para crear alianzas y presentar candidatos. Francia pasó por lo mismo. Digamos, ¿cree que pueda darse ese proceso aquí o lo ve muy utópico? Es decir... No, vamos encaminados. Digamos, los partidos políticos en Honduras van en un proceso de decadencia. Hace 10 años era un promedio de 4 de cada 10 hondureños no simpatizaban con partidos políticos. ¿Y el nivel de abstencionismo en este momento? Hoy son 6 de cada 10 que no profesan formar parte de un partido político, y 8 de cada 10 hondureños no creen ni en los políticos ni en los partidos políticos. Quitamos 2021 de la ecuación y todos los procesos electorales en Honduras han mantenido un abstencionismo del 50% del padrón electoral. Y ese 50% que sí vota, después se convierte en un total, y de ese total solo el 30% escoge a los presidentes. Nuestros presidentes no han sido electos democráticamente. Nuestros presidentes han sido electos por las minorías. Juan Orlando primero fue electo por el 32, después por el 30. Y vamos para atrás, así ha funcionado. Xiomara Castro fue un fenómeno atípico. Por lo del Fuerajo. Fuerajo, la alianza con Salvador Nasralla, el cansancio de la corrupción, la oportunidad de cambiar la ruta del país. El desgaste que sufre el partido político que está en el poder. Pues. Sí, pero digamos, hay muchos factores, no solo ese. Sí. Y entonces al final tuvimos una participación del 62% del padrón electoral, que para nosotros es histórico. ¿Por qué? Porque nunca habíamos logrado una participación superior al 51-52% del padrón. Entonces, digamos, superarlo en un 10% fue significativo. Pero hoy, dadas las condiciones, un partido nacional totalmente desgastado, donde parece que todos los días les va a aparecer un nuevo acto de corrupción o un problema. Les va a aparecer. El partido... Lo que hablábamos al principio, que al final esto va a ser... siempre para tapar una realidad, sí. Va a salir un escándalo de corrupción del gobierno anterior. No lo dude. El Partido Liberal, en su ansiada recomposición, que no se ha hecho, hay que decirlo, el Partido Liberal, hasta que Salvador Nasralla y Jorge Calix decidieron irse a presentar allá, el Partido Liberal estaba prácticamente muerto. No hallaban candidatos, Maribel Espinosa agarró la valentía de postularse. Pero digamos, el Partido Liberal, si usted quita a Salvador y a Jorge, sigue estéril en cuanto a la unidad interna. Y Libertad y Refundación es un desgaste muy serio. Bien, abogado, fíjese que esta gran cantidad de partidos políticos, porque don Julio Navarro asegura que van a llegar a 25. Usted dice que hasta en Francia, en Guatemala, desaparecieron varios partidos. Y lo que se busca es candidato. Ahora, ¿cuál es el interés? Ahí es donde me va a responder la pregunta. Porque ¿qué hacíamos al inicio? O sea, administrar crisis o realmente llegan a resolver problemas de país o llegan a resolver problemas personales. Hemos tenido 10 gobiernos en los últimos 40 años. En la década de los 90, porque recién veníamos saliendo de gobiernos militares en el 82, Honduras era el granero de Centroamérica.
la pobreza en Honduras alcanzaba el 38 a 40% de la población. Éramos un país pobre, pero digno. No nos faltaba el grano. Yo estudié en escuela pública. Teníamos la merienda. Nos daban hasta soya. O sea, era balanceada. Pobres, pero ahí íbamos. 40 años después, Honduras pasa de 40% de población en pobreza al 75%. Con una tasa de desempleo de 2.5 millones de hondureños promedio desempleados. Con problemas graves de salud, problemas graves de seguridad, problemas graves de producción. El Producto Interno Bruto en la década de los 90, el 60% del PIB era sector agrícola, avícola y ganadero. Hoy es el 13%. Honduras dejó de producir. Entonces, ¿qué le quiero decir? En 10 gobiernos, nacionalistas, liberales y ahora de libre, ¿nos resolvieron los problemas los partidos políticos? No. Eso me sirve a mí para plantear, don Carlos, que no son los partidos políticos los que nos van a sacar de la pobreza. Y por eso el desprestigio de los partidos y los niveles de abstencionismo después. Pues nadie cree, pues decir, usted vota por esperanza, o sea, porque le venden una esperanza. Pero ¿qué esperanza me va a dar alguien? Yo vengo hace cualquier cantidad de años, digamos, todavía no he llegado a los 50, pero digamos, desde que tengo uso de razón, don Carlos, yo he escuchado a los políticos ofrecer salud, educación, empleo y seguridad. ¿Lo cumplieron? No. Es un estribillo ya, ¿no? Ya, es ridículo. Sí. Y siguen haciendo política como hace 40 años. Pero mire, ¿lo proveyeron? No. Entonces, ¿qué me hace creer que lo van a proveer? O sea, el discurso político sigue siendo un discurso orientado a la necesidad del pueblo, porque solventar la necesidad del pueblo ya no genera voto. Mire los países desarrollados. Todo el mundo usa de ejemplo Estados Unidos. Yo le voy a decir Dinamarca. Dinamarca cobra en impuestos el 50% de los ingresos a los ciudadanos. Pero la educación está resuelta. La seguridad está resuelta. El transporte está resuelto. Todo está resuelto. ¿Qué puede irle ofrecer un político a un danés? Nada. Entonces las discusiones de los políticos en países de primer mundo como ese es sobre las perspectivas a futuro de un país, el mantener la estabilidad del país. Claro, porque las necesidades... La paz en los ciudadanos. Exacto, o sea, la convivencia, porque los problemas están resueltos. Nuestros países nos ofrecen lo que no han resuelto ellos. ¿Por qué? Porque mantener esa necesidad les ha sido rentable para acceder al poder. Por eso a los políticos no les importa la educación, no les importa la salud. Si todos los políticos que dicen que van a dar salud, todos se ven en hospitales privados acá o viajan a Estados Unidos. Sí, algunos, a otros ya están desvisados, ¿no? Bueno, si pueden, pero si no se van a otro país. O sea, es decir, ¿realmente a los políticos les importa Honduras? No. Yo soy un creyente de que no son los políticos los que nos van a sacar adelante. Y que si los hondureños seguimos creyendo, don Carlos, en esos cantos de políticos, vamos a estar otros 40 años y ya no vamos a estar ni usted ni yo, y van a estar otras personas discutiendo justo lo que estamos discutiendo ahorita. Claro que hay que votar, claro que hay que elegir administradores del Estado, pero personas con capacidad, personas honestas, personas que quieran sacar adelante el país y sobre todo que tengan la capacidad y el raciocinio de entender de que no se gobierna a través de la imposición, se gobierna a través del acuerdo de país. Un presidente tiene que tener la capacidad de sentarse con todos los sectores, todos, no importa si es opositor o no lo es, con todos. Decir, este es mi plan de gobierno y necesito su apoyo. No presentan planes de gobierno. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo hondureño no le hace caso al plan de gobierno. Pues sí, la misma ignorancia que tiene sumergido al pueblo hondureño también. Es decir, usted entre más educado está, más exige. ¿Hace cuánto no escuchamos a un presidente presentar un plan de gobierno, un candidato? Pregunte ahorita si hay candidato. ¿Sabe qué hay? Pleitos entre las redes sociales. Eso es. Cancioncita, eso es lo que va a salir de esa campaña. Yo hablo con políticos de todos los partidos y ¿sabe qué es lo que dicen ellos? No, dicen, lo que pasa es que eso es lo que le gusta al pueblo. No, hombre. Es lo que le hacen creer al pueblo que le gusta el pleito, el ataque. Porque hablan siempre en nombre del pueblo también. Que vos sos corrupto, que vos narcotraficante, no, que vos robaste. O sea, ese debate
no ha solventado el problema de hambre que tenemos en el país. No lo ha solventado. Solventado el problema de salud. Los hospitales se han arreglado por estarse tratando de corruptos y narcotraficantes. No. Por eso el pueblo hondureño tiene que saber elegir. Tiene que saber poner hombres y mujeres, y por eso el relevo generacional es importantísimo. Seguimos votando por los mismos diputados hace 30 años. Si los diputados en 30 años no resolvieron. Los alcaldes. Tenemos alcaldes que desde que empezaron la democracia en el 82 salieron de alcaldes y ahí siguen. Y los municipios igualitos de hace 20 años. Sí. Abandonados, la gente en miseria, en pobreza. Sin escuelas, sin ¿cómo nada? ¿Cómo es posible que sigamos votando por un hombre que tiene 30 años ahí y el municipio sigue igual? Por Dios. O sea, la realidad nuestra es que tienen la culpa los políticos, pero nosotros también. ¿Por qué? Porque nos den un fogón, nos pongan un techo, nos raspen una calle. Vendemos el futuro de un país. Y eso se hace previo a las elecciones, que ni siquiera lo hacen permanentemente. No, espérese este 2025, a haber un despliegue de nosotros sí les vamos a resolver los problemas de cosas horribles. Yo lamento que los hondureños no valoremos nuestro país. Le voy a decir por qué, don Carlos. En Honduras improvisamos. Los gobiernos se dedican a resolver el problema coyuntural que aparece en el día. Pero si yo le pregunto a usted, a un hombre estudiado, un hombre de 30 años de medios, que ha visto pasar presidentes, que ha visto pasar gobiernos, si sabemos dónde vamos a estar en el 2050, ¿qué país vamos a tener en el 2050? No tenemos ni la menor idea qué país vamos a tener mañana, don Carlos. Todos los días nos despertamos esperando a ver qué tontera va a sacar un político. O administrador público. O un administrador público. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos una visión al país que queremos llegar y trabajamos alrededor de esa visión al país que queremos llegar, en el 2050 van a seguir existiendo los mismos problemas, don Carlos. Quizás más agudizados. O peores. Entonces, y el problema ya no nos queda a nosotros, ni a la actual presidenta, ni al presidente del Congreso Nacional. Van a ser nuestros hijos y nuestros nietos los que van a sufrir la decadencia de un país miserable. ¿Por qué? Porque no supimos elegir nunca y porque no supimos entender que nosotros tenemos que formar parte de la construcción de un país. Don Carlos, si no definimos el país que queremos ni siquiera para el próximo mes, si no tenemos metas, los países que salieron al desarrollo, España era el país más pobre de Europa. Sí, tenían hasta una frase ahí que un poco despectiva para España, ¿no? ¿Qué hizo la Unión Europea? Le dijo a España, presenten un plan de desarrollo y se lo vamos a financiar. Y los países ricos de Europa lo financiaron. ¿España es el país más pobre de Europa ahora? No. Estrategia. A largo plazo. ¿A qué metas queremos llegar? ¿Cuántos hondureños vamos a sacar de la pobreza? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde? Con estos indicadores, ¿cómo los vamos a medir? Esto es lo que vamos a invertir y se va a financiar de esta manera. Ningún político me habla de esa manera a mí. Yo veo candidatos que se paran en esto y se sientan en estos foros a decir, no, es que yo voy a generar empleo. Es que el Estado debe generar empleo. El Estado debe generar condiciones. Por eso después tienen ese montón de militantes en las puertas de Casa Presidencial exigiendo el empleo que les prometieron. Entonces, la descomposición del conocimiento político, de los mismos políticos, el acomodo que hemos caído como sociedad. Y mire que los que medio intentamos sacar la cabeza ahí nos están viendo cómo nos disparamos. Así es. El problema, don Carlos, es ese. Que hemos aceptado sin darnos cuenta de que somos un país miserable y que no va a salir adelante. Y permitimos seguir así. Y la calidad de los políticos cada día empeora, fíjese. No, de pro lado. ¿Ah? Es vergonzosa. Yo el otro día dije, pucha, yo crecí en los 90 viendo estos gobiernos y yo encontré por ahí unos videos de debates en el Congreso Nacional en la década de los 90. Daba gusto los debates del Congreso. Ver a un Olvan Valladares, ver a un Efraín Díaz Arribillaga. Eran ideológicos, claro, porque habían ideología. Sí. Pero aquellos debates de alta calidad. Cuando se nombró este congreso, yo fui uno de los primeros que me alegré. Dije, bueno, la distribución nos va a obligar al diálogo. La diversidad, cómo quedó. O sea, y yo creo que usted también, dijimos. Sí, bueno, claro. Porque hoy nadie tiene el poder, va a haber que consensuar. ¿Y ahora qué calificativo le puede dar? Mire, yo
primeros 2 meses yo miraba las sesiones del Congreso. Yo no volví a ver una sesión. 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas para abrirse los micrófonos para que vos usted es narcotraficante, que vos corrupto, no que vos déspota, que 4 horas y al final se cierra la sesión y no se discutió nada. Don Carlos, 2 años y medio de parálisis. Y yo reto a cualquier diputado que me muestre qué ley ha salido de ahí que impacta en lo que hemos estado hablando, en el empleo de las personas, en la salud de las personas. ¿Se reformó la ley fundamental de educación? Nunca. ¿Se reformó la ley de salud? Jamás. Los análisis presupuestarios han hecho impacto para que haya más presupuesto en educación y salud, generar inversión. No, ese Congreso 2 años y medio para debatir qué le toca a cada quien, distribuirse el pastel. Eso es lo que ha salido del Congreso. Se derogaron las sedes, no se ratificaron. Se derogó la ley de secretos. Felicidades, yo lo aplaudí porque yo por años peleé por esa derogación y todo lo metieron en secretividad. Sí. Ofrecieron la CICI, no está. Bueno, pero es justo eso. Yo no encuentro... La ley de colaboración eficaz. Ahí está, parada. La ley de justicia tributaria, parada. Parado. Lo de la amnistía política, eso es una traba que no la han eliminado. De las primeras cosas que hicieron en este Congreso, generar un decreto para que todos los políticos que no habían presentado informes en la unidad de política limpia tuvieran más tiempo, y de ahí lo extendieron, y ahí está política limpia que no ha podido sancionar. Eso sí tuvieron tiempo para escoger una Corte Suprema de Justicia a las 2 de la mañana y que el primer acto de la Corte fuera, o del mismo Congreso, fuera nombrar suplentes ilegales porque no existen en la ley. Paralizaron el Congreso para la elección de un fiscal general porque dijeron que Joel Zelaya no podía ser el fiscal general y 6 meses después lo escogieron. Entonces, explíqueme. Nombraron de una sola noche también a procurador. En un solo paquete metieron todas las instituciones electorales sin un proceso. Maquillaron, hay un procesito que hacemos entrevistas. No, o sea, básicamente todos están puestos de dedo. ¿Y todavía le ve algún rumbo al Congreso? Este Congreso ya no. Yo creo que este Congreso ya se va a terminar de diluir a partir de septiembre, que el Consejo Electoral llame elecciones primarias, porque estos 128 se quieren reelegir. Entonces ahorita van a estar dedicados en sus campañas políticas y van a aprovechar la plataforma televisiva del Congreso, de redes sociales del Congreso, para hacer campaña. Para hacer campaña en sus debates diciendo, oh, que usted es corrupto, que usted, si todo, o sea, yo no espero ya de este Congreso algo. Yo no, insisto, a menos que esté desinformado, y por eso le digo, pero yo no he visto una resolución de ese Congreso que el pueblo hondureño diga, me resolvieron. Amnistías vehiculares de pago de impuestos se dan todos los años. ¿Es una novedad por parte de este Congreso? No. ¿Qué salió de este Congreso, don Carlos? Que nosotros digamos, wow, nos ayudaron. Yo no lo encuentro. Y que ha salido de la mente de los diputados también, no, de los brillantes diputados. Pero ellos dicen, mire, que no sesionemos no significa de que el Congreso está paralizado. Trabajamos permanentemente en comisiones. La comisión, pongámosle seguridad, está conformada por diputados casi todos del oficialismo. Y así funciona en todos los congresos. La comisión de seguridad debe discutir propuestas de reformas de ley, crear leyes nuevas, etcétera, para llevarlas a dictamen y después del dictamen llevarlas a pleno a votación. ¿De qué me sirve a mí que se reúnan en comisiones y ninguna comisión me saca una ley? Y en el peor de los casos, que no quiero decir que todo es así, si algunas comisiones han hecho un buen trabajo, le ha dado trámite a la Secretaría del Congreso Nacional. Se está engavetado todo. Ese es el Congreso. Ahora veamos la política exterior de Honduras en relación a lo que es Venezuela, a toda esta situación que han tenido con la política norteamericana y todo. Mire, yo creo que lo que pasó en Venezuela es lamentable. Primero porque es un país que en teoría es pionero y es ejemplo para los países o los gobiernos que están gobernando, valga el juego de palabras, en el marco de la ideología de izquierda. Primero porque si en nuestros países, don Carlos, no existe institucionalidad
capaz de garantizar los procesos electorales, ya estamos en el declive total de nuestros sistemas democráticos. Yo debo ser muy honesto. Yo no puedo juzgar a la presidenta Xiomara por haber felicitado a ese gane del señor Maduro, porque el Consejo Nacional Electoral, su presidente, lo declara ganador. Claro, nunca vimos la acta en un papel, don Carlos. Papel, salió leyendo un papel. Ni nuestro Consejo Electoral, que Venezuela se gusta de decir que su sistema electoral es el más respetado de América Latina. Su presidente salió con un papel leyendo y diciendo ganó. Ningún acta, ningún nada, pero dio la declaratoria. Si nosotros tenemos que respetar lo que dice la autoridad electoral, la presidenta tuvo razón en felicitar. Y claro, hay una amistad ideológica ahí. Pero al ver que no hay transparencia en el proceso, que no hay certeza de los resultados, especialmente porque no vimos, digámoslo, data que respaldara estos resultados, corrimos. Y hoy Venezuela se encuentra en una crisis que no sé por qué en Honduras la estamos viviendo como que es nuestra. No, a eso me refiero, pues imagínese que aquí ha repercutido más que en el mismo Venezuela, me parece, o sea que porque está completamente dividido. Claro, porque las posiciones políticas van a ser importantes para el proceso electoral que se acerca. ¿Qué pasa si Maduro hubiera ganado en transparencia? ¿De dónde salen las ideas del socialismo democrático? Del Foro de Sao Paulo, pero claro, fue Chávez el que promovió todo este proceso. Entonces, digamos, le da fortaleza política al partido actual de gobierno en Honduras. ¿Qué pasa si Maduro pierde? Debilita la posición política de nuestros países, por lo menos nuestros gobiernos que están siguiendo esos pasos. Lo mismo pasaría en la derecha. ¿Qué pasa si hubiera perdido Milei en Argentina? Entonces se hubiera creado un discurso político de que la derecha está por desaparecer en la región. Entonces ese debate ideológico político está demasiado incrustado en nuestra sociedad. Y yo no tengo redes sociales más que X para ver un poco las noticias y esas cosas, pero sí me ha llamado mucho la atención el debate de la gente, y más que debate, la pelea de la gente por Venezuela. Eso demuestra de que nosotros no somos un país soberano, que no somos un país autónomo, que criticamos mucho el que dependemos. Es que hubo golpe aquí, es que hubo fraude aquí, pero que... digamos, que por qué dependemos mucho de Estados Unidos y que Estados Unidos y la soberanía de los pueblos, etcétera, y por qué entonces estamos tan emocionados por el gane de Maduro en Venezuela. No somos un país autónomo. Somos un país que dependemos de una relación con un país más grande. Y yo le debo decir, ¿qué está aportándonos Venezuela? Tenemos una deuda con ellos por Petrocaribe, que tenemos que pagarla. Pero ¿qué nos está aportando Venezuela? Nada. ¿Qué nos está aportando países como Estados Unidos? Óigame, 9,000 millones de remesas de hondureños que están allá. 80% de nuestras exportaciones van para allá. 75% de nuestra deuda bilateral es con Estados Unidos. Entonces nosotros no podemos declarar autonomía política sin tener autonomía económica. Y aquí yo lo que creo es que nos hemos sumido en un debate innecesario, porque ni la izquierda ha sacado a los países de la pobreza, ni la derecha los ha sacado a la pobreza. Aquí hablan que el capitalismo extremo de Honduras, si aquí son un par de familias que son millonarias. Pero yo salgo a las calles de mi país, el país que yo amo, que usted ama, don Carlos, y usted ve el capitalismo en las calles. Yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos países capitalistas, y uno desde que va en el aire ve el capitalismo. Aterriza y usted ve su aeropuerto y hay capitalismo. Las calles, los edificios, la infraestructura, el comercio. Es que ¿qué capitalismo tenemos aquí, don Carlos? O sea, aquí no hay ni capitalismo. Aquí lo que hay es comercio. Aquí tenemos socialismo. No, si los pobres siguen siendo pobres.
¿Por La qué? falta de educación siempre está. Claro, la falta de educación La falta de salud siempre está. Entonces, no es la izquierda y la derecha nuestra solución. Yo insisto, todos tenemos ideologías. Todos tenemos equipos de fútbol, unos son olimpistas, otros son motahuenses. O sea, unos son católicos, otros evangélicos. Sí. Habemos indios, habemos negros, habemos blancos, habemos gordos, flacos. O sea, todos somos diferentes en el país. Pero si todos no nos sentamos y construimos una visión conjunta de lo que queremos, se lo puedo asegurar, dentro de 20 años vamos a seguir hablando entre la izquierda y la derecha y quién sumió a la pobreza a quién. Los países que salieron adelante fueron países que se trazaron una ruta y llegaron a acuerdos. La sectorización y la politización en la que nos ha sumido los políticos, porque la responsabilidad es de ellos, lo que nos está haciendo es más pobres. El problema es que les estamos dando el poder a ellos mismos. O sea, ¿en qué quedamos entonces? ¿Cuál es la solución? No votar es problema. Hay que votar. Bueno, pero le digo, no votar es problema. ¿Cuál es ese mercado que le ponen, esa vitrina en la que se ponen los políticos? ¿En quién creer? O sea, si no vamos a salir adelante. O sea, pero ¿en quién creer? Usted mismo ha puesto el ejemplo. Desde el 80 y pico, ahí están los mismos alcaldes. Es cierto. ¿En los municipios iguales o peores? En los municipios iguales o peores. O sea, un hospital antiguo, el hospital escuela, el San Felipe, un hospital centenario. O sea, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está la gran cantidad de plata que se ha derogado y que se ha asignado para educación, para salud? ¿A dónde? ¿En qué bolsillo está? O sea, bueno, ya lo han dicho las evaluaciones internacionales. Honduras es casi el penúltimo país en la escala de evaluaciones de índices de corrupción. O sea, la corrupción. Sí, pero ¿quiénes están presos? O sea, nadie. Pero es que ese es el problema, don Carlos. Mire, discúlpeme. Es cierto, metamos presos a los corruptos. Hay que meterlos a todos. Por pícaros, por irresponsables, por jugar con el futuro de nuestro país, por llevarnos a ser un país miserable. ¿Pero quién los mete presos? ¿Quién los mete presos? Otro corrupto. La MASI, la CICI, el fiscal, lo que quiera. Y la MASI viene, la CICI viene. Pensemos en el hecho de meterlos presos. Sí. Metámoslos presos. Y con eso resolvemos la corrupción. No. Eval Díaz, ahí está un requerimiento fiscal. 200 millones de lempiras. Metámoslo preso. ¿Y los 200 millones? Ya estuvo. Nunca se ha resarcido el daño al pueblo hondureño. No. Latrocinio del Seguro Social. Tampoco. Tienen preso al otro allá. ¿Dónde está el dinero? Incautaron bienes. Sí. Casas, carros. ¿Y quiénes lo usan después de eso? Los empleados de la OAVI, ahí viven. Sí. ¿Por qué no agarrar todo eso? ¿Y qué se hizo todo ese? Venderlo. Se perdieron Rolex, se perdió todo, o sea, se perdió todo eso. Venderlo. Ganado, se perdió todo. Mire, vender todo y resarcirle al pueblo hondureño, tal vez no todo, pero algo. Y a ver, ¿y cómo creemos que vamos a acabar la corrupción? Evitándola, previniéndola. No solo es metiendo presos, métalos presos, pero si sigue la corrupción. Por eso el criterio de tener cárceles, porque estamos asumiendo de que hay que tener cárceles para corruptos, meter corruptos, así como meter a nuestra juventud en la cárcel. Hay que tener cárceles porque todos nuestros jóvenes se van a hacer mareros. Y hay que meter cárceles tan largo también, como en la isla del cine. No, eso no es necesario. No es necesario, pero es una decisión de gobierno que va a tener repercusiones en el mediano y largo plazo. ¿Y usted cree que con tanta, o sea, no escuchan con tanta oposición, con tanta, porque no solo es por hacerla, porque es un capricho, sino que hay estudios que reflejan que eso no, pero es que le voy a decir, no es viable, pues? La oposición en general está deslegitimada. O sea, ¿cómo puede decir el Partido Nacional de cómo se deben hacer las cosas si tuvieron 12 años para hacerlo? Digamos, es complicado. Sí, pero ¿qué voces son las que se escuchan? La de la oposición. Olvídense de los partidos políticos. Vámonos a la sociedad civil. ¿Y a la sociedad civil cuándo le ha hecho caso a un gobierno? Ese es el problema. La sociedad civil hemos dejado que nos minimicen y que nos marginen. Había una denuncia de Gabriela Castellanos diciendo que habían atentado en contra de ella. Sí, porque el que señala tiene problemas, y eso lo hacía Juan Orlando también. Y eso lo hacían los presidentes para atrás. El que va en contra de lo que está haciendo el presidente siempre va a ser un enemigo.
Y ir en contra no significa ser enemigo. Ir en contra es decir, yo creo que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y eso es la democracia. Pero mire, el tema de corrupción. ¿Cómo vamos a prevenir? ¿Tenemos una fiscalía fuerte? No. ¿Un sistema judicial fuerte? No. ¿Va a venir la CICI? Por lo menos en el corto y mediano plazo, no. ¿Expulsaron la MAS? Sí. ¿Cuáles son los controles del Estado para evitar que los actuales funcionarios, los que van a venir, van a seguir robando? El tema de lucha contra la corrupción... Van politizados. Exacto. Van politizados. El tema de lucha contra la corrupción, don Carlos, no solamente es meter preso, es prevenir que pase. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? No hay estrategia de país. Y cuando uno dice es que se improvisa, aparece un montón de gente diciendo sí, en contra de la presidenta. Yo no estoy diciendo que la presidenta improvisa, el país improvisa. Tenemos 40 años de nueva democracia de improvisación. Si hace 40 años... ¿Y le ve salida a usted a esto, ¿verdad? Claro que sí, es que siempre hay salida. Siempre hay salida. ¿Pero con quiénes? Primero, debemos exigir un relevo generacional en los partidos políticos. Si son instituciones de interés público, no pueden estar los mismos caudillos 40 años ahí. Tiene que haber un relevo generacional. Necesitamos educación a las personas para que entiendan. ¿Y cuál es el relevo generacional? O sea, pensándolo ya abiertamente, ¿cómo están las nuevas generaciones? Mire, los jóvenes de ahora... Casi todos los nuevos, buenos jóvenes están fuera del país, fíjese. Sí, y los que están acá no quieren estudiar y uno entiende las razones. Yo entiendo. ¿Sabe qué quieren ser? Influencers. YouTubers. Ajá. Y yo entiendo por qué. Doctores manejando Ubers. Yo uso Uber y a mí me han llevado abogados, financistas, periodistas. ¿Cómo le digo yo a un joven hoy, como nos dijo nuestros padres a nosotros, estudia que es tu futuro? ¿Cómo le digo yo a un joven hoy que vive en una era totalmente diferente a la que vivimos nosotros? Nosotros, para saber lo que pasó en el fútbol español, teníamos que esperar el programa el domingo. Sí. Estos muchachos lo ven en tiempo real, perdón. Sí. ¿Cómo le digo yo a un joven, don Carlos? Estudia que ese es tu futuro. Si se gradúan 40,000, 50,000 estudiantes de la universidad y pasan 5 años sin un empleo. Terminan vendiendo tajaditas. Ahí está en San Pedro Sula un muchacho que está vendiendo horchatas con su título al lado. Es vergonzoso. Mientras por el otro lado están viendo que en los países desarrollados un muchacho graba 6 videos y se vuelve millonario. ¿Por qué? Porque no le damos condiciones a la juventud. ¿Y qué pasa? Estamos teniendo una juventud sin educación. La deserción en los colegios y en las universidades es alta. Estamos teniendo una juventud, que está viendo cómo sus papás que necesitan salud hoy no cuentan con salud y que claramente ellos no la van a tener. Una juventud que tiene 2 opciones. O se va, justo lo que usted decía, o se queda aquí para tener que formar filas del crimen organizado porque no hay otra opción. Hacer dinero fácil. Porque es que no hay forma de hacer dinero correcto. No hay trabajo. Entonces dígame, don Carlos, si estas son las generaciones que tenemos, esas generaciones dentro de 20 años, 30 años van a heredar este país. ¿Y qué tipo de país vamos a tener? O sea, yo lo que quiero plasmar... es que usted me está hablando de un relevo generacional y ahora hacemos el análisis de ese relevo generacional. Entonces llegamos con quién, entonces hacemos ese relevo generacional de los partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa? Los dueños de los partidos políticos no lo sueltan porque lo ven como feudo. Tienen un grupo de juventud sin educación, que es este grupo de jóvenes que hablamos. Exacto. Por el otro ¿Y a lado, dónde los tienen? En los importantes puestos. ¿Y qué es lo que son especialistas en qué? En pelearse en las redes. Pero, por otro lado, los hijos de los políticos sí reciben educación de buena calidad en Estados Unidos, en Europa, en universidades, Oxford y todo esto. Y de ahí vienen acá para heredar. Y ahora más alto, va a niveles más altos. Ya Oxford es así, como quien dice, ya como quien dice Harvard da cursos y ya a cualquiera ahí se ha egresado de Harvard. Oxford todavía tiene un nivel, pero todavía hay niveles más altos de Oxford. Pero los hijos de los políticos que sí están siendo formados allá, hijos de políticos que están allá, van a regresar aquí a heredar esos partidos políticos, mientras toda la juventud, que es el 60% de la población, no tiene educación, no tiene oportunidades. Entonces, al final, debemos forzar a través de un marco normativo el relevo generacional. Se reproduce el patrón, abogado, se reproduce el patrón. Porque ellos hicieron manda una élite a que tiene acceso, sí, a educación y todo,
para que venga a someter a toda aquella masa de gente que la han mantenido ignorante, que la han mantenido sumergida en la pobreza, sumergida en eso que decía usted, que cree que es solo porque le rasparon la calle el día de las elecciones o un día antes, o le fueron a poner un techo o un piso, o le llevaron una pipa de agua. O sea, ya le solucionó el problema. Ahora, diputados que hemos perdido esperanza, gente que era pensante supuestamente, ahí los vemos entregando bolsas solidarias, que criticaron en un momento eso y ahora cayeron exactamente en ese mismo error. Ahora, el tema es que, ¿cómo cambiar esto? Primero, el pueblo hondureño como ciudadanía activa debe jugar su rol. El pueblo hondureño entendió en 2021 que puede quitar gobiernos. Antes de las elecciones había como un gran ideario de que se creía de que el fraude por el Partido Nacional ya estaba hecho. Y que el candidato del Partido Nacional iba a ganar por fraude. Sí. Pero el pueblo salió masivamente y eligió a otra persona. Yo creo que el pueblo está entendiendo, tal vez un poco lento, pero está entendiendo de que puede tomar esas decisiones. Y creo que ahí es importante el irle generando, y creo que ese debería ser nuestro reto, los que podemos hablarle a la gente, el decirle que hay que tomar decisiones como ciudadanía. No hay que dar por hecho de que la corrupción existe, no hay que votar, bueno, voy a votar por no importa que roba con tal de que él haga. O sea, dice que es la mentalidad y la cuestión de la cultura. ¿Sabe qué dicen? Ese robó pero hizo algo. Imagínese. Entonces necesitamos cambiar cultura. ¿Cómo la cambiamos? Educación. Han invertido los valores, o sea, completamente. Pues la familia se estructuró en Honduras, desintegrada. Digamos, tenemos todo un fenómeno que si no lo analizamos holísticamente, dentro de 20 años va a hacer que este país colapse. Por eso vuelvo a donde empecé, don Carlos. ¿Cuál es la propuesta de nuestro país para los próximos 20 años? Hay que exigirle a los partidos políticos, a los líderes de los partidos políticos, a los candidatos presidenciales que presenten un plan de país. Pero también que lo puedan ejecutar. Pues claro, que tengan la capacidad. Alguien puede presentar y el papel aguanta con lo que le ponga. Claro. Pero si usted pone ahí una persona que el plan se lo hizo otro y no tiene la menor idea de qué va a hacer. No, solo dice a leerlo nada más. Ajá. Y si después cuando nombra un gabinete va a poner a los que mejor pegaron afiche y más gritaron y no precisamente al que puede ejecutar un plan estratégico, entonces al final no hacemos nada. Por eso debe ser un acuerdo de país. Si toda la sociedad hondureña en todos sus sectores no nos involucramos, Honduras va a seguir patinando en la desgracia en la cual vivimos. ¿Y a los actuales candidatos y aspirantes cómo los ve? Mire, yo veo candidatos muy enfocados en la imagen que pueden dar o en el discurso que pueden dar, especialmente discursos, digamos, democráticos liberales, etcétera. Pero muy poca creatividad. Yo siento que nuestros políticos carecen de creatividad. Creatividad de convencer a un votante que es joven y que ya no le cree a nadie. Los jóvenes hoy no le creen ni a los papás. Entonces, ¿cómo hacemos que 6 de cada 10 que son jóvenes y no creen en los partidos políticos voten? Hay que ser innovadores. Los políticos no son innovadores, siguen las cancioncitas, siguen los bailes, que yo te doy empleo, que yo te doy trabajo. No hay innovación. Punto número 1. Segundo, veo muy poca capacidad técnica en los candidatos. Y voy a generalizarlo, no significa que todos. He hablado con algunos candidatos que realmente tienen una propuesta seria. Pero puedo decirle, don Carlos, que en general tenemos muchos vacíos en poder contar con un líder o una mujer líder que nos pueda ayudar a sembrar las bases del desarrollo. ¿Por qué? Porque la polarización y politización también desacredita. ¿Por qué buenos profesionales, gente, pues santos no hay, perfectos no hay, pero gente que es honesta y puede ayudar a cambiar el país no se involucra en política, don Carlos? Porque sale desprestigiado. Exactamente. La política en Honduras es tan sucia que
que en el momento que alguien dice yo quiero aspirar a ser diputado, quiero aspirar a ser alcalde, lo empiezan a atacar, a perseguir, a levantarle falsos, a sacarle a las amantes, a sacarle a los hijos por fuera para desacreditarlo. Entonces, necesitamos también reconstruir la forma en la que hacemos política. Don Carlos, ¿hace cuántos años usted no ve un debate presidencial en Honduras? Ni lo va a ver. El último debate presidencial que propuso una universidad en San Pedro Sula, solo un candidato llegó, los dejaron plantados, con todo armado, con el auditorio ahí. Y todos confirmaron. Todos confirmaron y solo uno llegó. ¿Te acuerdas quién llegó? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque los políticos que aspiran a ser presidente en Honduras tienen incapacidad de sentarse a analizar y generar una propuesta de cómo van a reformar el sistema de educación, un sistema obsoleto, donde municipios como Caridad, Aramecina, municipios como San Manuel Cortés, estamos graduando peritos y no hay ni una pulpería. El sistema de educación hay que reformarlo. Un político es incapaz de generar una propuesta de reforma al sistema de educación. Porque no les conviene. Claro. Estamos en un bucle que no podemos resolver. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar la clase política hondureña. Mi conclusión es esa. Si seguimos trabajando con los mismos políticos de siempre, vamos a tener los mismos resultados. Vamos a tener los mismos resultados. Necesitamos un relevo urgente. Y los partidos tienen que entender que si no quitan a sus caudillos, si no cambian su forma de hacer política, van a desaparecer. Y ahí es un conjunto, es decir, ahí tiene que hacer mucho, tiene que ver mucho la empresa privada, tiene que ver mucho todos esos sectores sociales también. Todos, la iglesia, la academia, las organizaciones sociales, las organizaciones obreras, todos los sectores tienen que formar parte de un proceso de reconstrucción del sistema partidario hondureño. ¿Quién va a definir una elección en la próxima elección? ¿Qué porcentaje? No, ¿Pero qué porcentaje? A ver, digamos, el fuera familión o se van o libre nunca más, yo siento que no ha pegado como pegó el fuera-jo. Digamos, esa variable empujó mucho a la salida del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional presentó una gama de actos de corrupción en 12 años que, óigame, eso fue abusivo ya, eso. Sí. Ya, no se tocaron el hígado para robarle al pueblo. Libertad y Refundación hoy no tiene un acto de corrupción a esos niveles que sea público y que pueda desacreditar su discurso de no robamos. Que es probable que haya corrupción, sí, pero no lo sabemos. Claro, porque hay un control dentro de la administración pública, dentro de los entes del Estado. El Partido Nacional tenía el mismo control. Sí, lo que pasa es que estuvo mucho tiempo también, y se le fue de las manos. El Partido Nacional lo afectó la MASI, porque la MASI empezó la MASI. Claro, y aquí la Sisi. Aquí no hay Sisi. Ajá. A ver, entonces digamos, no hay un acto de corrupción de 2.000, 4.000, 6.000, 10.000 millones de lempiras. Aquí han denunciado uno de 1.000 millones que hubo. Que achacarle. Ahí andan señalando a un candidato presidencial de que robó dinero del IP, pero, o sea, no hay que impacte las pastillas de harina. Sí. Que le dieron harina a la gente. ¿De acuerdo? Sí. Este gobierno... O que lo desmintieron, dijeron después que científicamente no era harina. No, era maicena. Digamos, don Carlos. No era harina. Pero digamos... No era de trigo, por lo menos. Era de otro. El CEBAN no ha pegado fuerte. No hay un acto de corrupción así significativo que nosotros conozcamos. Por lo menos yo no. Entonces, digamos, hay un desencanto, claro, en cuanto al gobierno, porque prometieron el cielo, la tierra, la luna, las estrellas y el multiverso, y al final no pudieron ni encender el cohete, estamos claros. Pero digamos, ese desencanto siento que todavía no da como para decir tienen que irse. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional tenía una oposición dura, que era Libertad y Refundación. Una oposición organizada, que si Manuel Zelaya le decía, o me das espacio en el Consejo Electoral o te tomo el país 15 días. O sea, tenía como apretar al Partido Nacional y le dobló el brazo. Sin ser poder, el Libertad y Refundación consiguió consejeros, magistrados. De todo, consiguió repartición de pastel. Sin ser poder. ¿Por qué? Porque tenía fuerza. La oposición actual no la tiene. Se andan peleando entre ellos. No, sí que además están como el avestruz.
Claro, porque no pueden sacar la cabeza porque... No, que meten la cabeza y lo demás todo, lo dejan abierto. Entonces el problema que tenemos es que no se ha generado la expectativa desde la oposición y desde las variables que le decía, corrupción y otras, a empujar una votación masiva. Si históricamente ha votado el 50% y las condiciones ahorita se sienten así, probablemente, no soy un adivino, pero probablemente hay un abstencionismo del 50%. Pero ahí tiene mucho que jugar y va a tener mucho que jugar la sociedad civil. Totalmente. Porque pero la sociedad civil está debilitada, don Carlos. Las grandes organizaciones de sociedad civil que eran beligerantes en contra del gobierno anterior, hoy sus funcionarios son empleados públicos. Sí. La mayoría de analistas está desarticulada, son empleados públicos. Está desarticulada. Y las organizaciones que sobrevivieron, que quieren seguir haciendo un esfuerzo, como estuvieron muy vinculadas al gobierno anterior, sí, están desprestigiadas. Sí. Entonces la sociedad civil actual se encuentra muy desorganizada, muy diluida. Y entonces si no logramos conjuntar nuevamente la sociedad civil, difícilmente la sociedad civil juega un rol importante. Abogado, muchas gracias. Ha sido un gusto. Por su análisis y realmente quedaron muchas preguntas ahí en el tintero, ¿verdad? Sin duda alguna. La cuestión de la inversión, quedó la cuestión de desplazamiento, la cuestión de estos estados de excepción, sí. O sea, todas una gran situaciones que también ocurren en el país, que lo vamos a dejar para la próxima y ya lo queda comprometido. Gracias por la invitación y bueno, más allá de los criterios que uno como analista de país, que al final todos los hondureños somos analistas, pues todos analizamos nuestro país desde nuestra concepción. Los señores en las cafeterías, las familias cuando se sientan a comer, en el parque, o sea, todos somos analistas. Algunos tenemos la oportunidad de estar ante una cámara. Debemos entender que las concepciones que tenemos solamente son con el interés de que construyamos un país que vale la pena. Y eso es, hacia eso vamos. Por eso siempre he dicho yo que los analistas son ustedes y la gente que se trae aquí a este importante canal. Bien. Don Luis León, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.